Tenemos el circuito de la figura y nos piden calcular la corriente o intensidad que pasa por cada una de las resistencias, así como la tensión que cae en las resistencias. Además, nos piden la tensión en los nodos A, B, C, D, E y F del circuito. Entonces, en primer lugar, identificamos el símbolo de tierra. Esto nos indica que en esos nodos la tensión es nula. Por tanto, ya podemos decir que la tensión en el nodo B es de 0 voltios. Por otro lado, tenemos nuestra pila de 20 voltios. Polo positivo, en la línea horizontal más larga, el polo negativo. La pila es de 20 voltios. Esto indica que en el nodo positivo existen 20 voltios más que en el negativo. Y por tanto, como el negativo está unido a tierra, eso indica que hay 0 voltios, en el positivo tiene que haber 20 más. Y por tanto, como todos sabéis, la tensión en el nodo A es de 20 voltios. Ahora es complicado conocer la tensión en el resto de nodos, ya que no disponemos de otras pilas y por tanto tenemos que ir calculando la tensión que cae en cada una de las resistencias. Para eso tenemos que aplicar la ley de Ohm. Tenemos que tener muy clara cómo se aplica la ley de Ohm. Imaginemos que nosotros disponemos de una resistencia de 2 ohmios y sabemos que la tensión en este nodo es, por ejemplo, de 4 voltios y la tensión en el nodo de arriba es de 10 voltios. Si nosotros conocemos la tensión en ambos nodos, podemos saber la tensión que cae en la resistencia. ¿Cuál es la tensión que cae en la resistencia? Pues la diferencia de tensión entre ambos nodos, que en este caso es de 6 voltios, 10 menos 4. Por tanto, nosotros podemos aplicar la ley de Ohm, que nos dice que V es igual a R por I. Pero cuando nosotros escribimos esa V de tensión, técnicamente es una diferencia de tensión. Es decir, lo que nosotros estamos introduciendo aquí son los 6 voltios, es decir, la diferencia. Y por tanto, aplicaríamos la ley de Ohm, donde la resistencia es 2, y de ahí calcularíamos la corriente, que en este caso la corriente que pasa por la resistencia es de 3 amperios. Por tanto, muy importante, para aplicar la ley de Ohm debemos conocer la tensión en ambos nodos. Entonces volvemos a nuestro circuito. En el caso de las resistencias R1, R2 y R3, nosotros no conocemos la tensión en los nodos D y C. Por tanto, es muy difícil que podamos aplicar la tensión ahí. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos darnos cuenta de que esas resistencias están en serie. Y por tanto, podemos sustituir esas resistencias por una sola y su valor va a ser la suma de las tres. Es decir, yo puedo reemplazar esa rama del circuito por una sola resistencia, donde esta resistencia es R1 más R2 más R3. Que en este caso, si hacemos la suma, R1 es 1, R2 es 2 y R3 es 2, por tanto tenemos una resistencia total de 5 ohmios. El resto del circuito queda igual, es decir, por aquí tendríamos R4, ¿vale? Y luego vendrían R5, R6, R7, pero esas ya no nos interesan en este momento. ¿Y qué ocurre en este momento? Pues que aquí seguimos teniendo el nodo A. Y sabemos que en todo este nodo la tensión es de 20 voltios. Y seguimos teniendo aquí nuestro nodo B. Y sabemos que el nodo B, como está unido a tierra, en todo este nodo, ¿vale? Vamos a dibujarlo en otro color. En todo este nodo la tensión es de 0 voltios. Por tanto, ahora ya sí sabemos cuál es la tensión que cae en esta resistencia. La diferencia entre el nodo de arriba y el nodo de abajo, es decir, 20 voltios. Y por tanto, ahora ya sí podemos aplicar aquí la ley de Ohm. Y la aplicamos. La ley de Ohm nos dice que la diferencia de tensión 20 es igual a la resistencia 5 por la corriente que pasa por esa rama. En este caso, la corriente es 4 amperios. Y esta corriente que hemos calculado es la corriente que viene por aquí. Y esa corriente que viene por aquí es la misma que viene por esta rama del circuito, ¿vale? Por tanto, esos 4 amperios es la corriente que pasa por R1 y que pasa por R2 y que pasa por R3. Importante a tener en cuenta, cuando tenemos resistencias en serie, como es el caso, tenemos R1, R2, R3, la corriente solo tiene un camino por el que ir, que es este. Y por tanto, si las resistencias están en serie,
la corriente que pasa por esas resistencias es la misma. Es decir, en este caso, la corriente que pasa por la resistencia 1 es de 4 amperios, la resistencia que pasa por R2 es de 4 amperios también, y la resistencia que pasa por R3 es de 4 amperios. Y una vez tenemos eso, en nuestra tabla, si tenemos dos datos, podemos aplicar la ley de Ohm. Por tanto, podemos decir que la tensión que cae en la resistencia 1 va a ser R1 por la corriente que pasa. R1, 1, la corriente 4, por tanto, la tensión que cae en esta resistencia es de 4 voltios, ¿vale? Es decir, la diferencia de tensión aquí, ¿vale?, es de 4 voltios. ¿Esto qué indica? Pues que en el nodo C tenemos 4 voltios más que en el nodo B. Y sabemos que en el nodo B hay 0 voltios. Por tanto, ya sabemos que en el nodo C hay 4 voltios. Ahora podemos seguir calculando. Ya tenemos VR1, que son estos 4 voltios. Podemos seguir calculando la tensión que cae en la resistencia 2. ¿Cuál va a ser? VR2 será R2 por I2. R2, 2. La corriente, 4. La tensión que cae en esa resistencia es de 8 voltios. Podemos añadirla a nuestra tabla. ¿Y eso qué indica? Pues que la diferencia de tensión entre el nodo D y el nodo C es de 8 voltios. ¿Eso qué indica? Que en el nodo D tenemos 8 voltios más que en el nodo C. Y ya habíamos calculado que en el nodo C había 4 voltios. Por tanto, en el nodo D debe haber 8 voltios más. Eso indica que tenemos 12 voltios. ¿De acuerdo? Por tanto, ya podemos añadir, ¿vale?, si queremos, en nuestra tabla, que en el nodo D tenemos 12 voltios. Y por último nos falta calcular la tensión que cae en la resistencia 3, que será R3 por I3, R3, 2, la corriente 4, por tanto 8 voltios una vez más. La tensión que cae en la resistencia 3 es 8 voltios. Y podemos comprobar si verdaderamente la diferencia de tensión que hay entre los nodos A y D es de 8 voltios. Y eso se cumple, porque recordamos, en este nodo A hemos dicho que había 20, y en este nodo D acabamos de decir que hay 12. Por tanto, la diferencia 20 menos 12 son 8. Por tanto, está bien hecho el cálculo. Por tanto, ya hemos analizado una de las ramas del circuito, ¿vale? Y vamos a fijarnos en qué más podemos hacer. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos el nodo E y el nodo F, que es bastante complicado de calcular la tensión, ¿vale? Por tanto, vamos a hacer un procedimiento similar. Vamos a ir simplificando las resistencias, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues nos podemos dar cuenta que 5 y 6 están en serie y por tanto podemos reemplazarlas por R5 más R6. 5 y 6. La resistencia de 5 vale 5, la resistencia de 6 vale 1, por tanto esta sería de 6 ohmios. Y esta estará en paralelo, ¿vale?, con R7. Y luego tendríamos por aquí R4. Podemos seguir simplificando. R5 más R6 están en paralelo con R7. Por tanto, podemos simplificarlas y podemos reemplazar el circuito como R4 y una resistencia que va a ser R5 más R6 en paralelo con R7. ¿Qué cálculo va a ser? Pues 1 entre el valor de la primera, que hemos dicho que R5 más R6 es 6, más 1 entre el valor de la segunda, en este caso R7 vale 2. Si hacemos este cálculo nos sale 3 medios, es decir, 1,5 ohmios. Y todavía podemos simplificar más el circuito, ya que R4 está en serie con todo esto. Por tanto, podemos reemplazarlo por una sola resistencia, ¿vale?, que va a ser R4 más lo que acabamos de calcular, ¿vale? Si queréis podemos escribirlo, R5 más R6, ¿vale?, que estaba en paralelo con R7. ¿Y todo esto cuánto me va a dar? Pues sabiendo que R4 es 5, 5 más 1,5
6,5. ¿Y todo esto para qué hemos hecho? Bueno, pues si nos fijamos, ahora hemos reemplazado toda esa parte del circuito por una sola resistencia, ¿vale? Y por tanto, si borramos un poco para verlo mejor, en realidad el circuito que tenemos ahora es el siguiente. Tenemos la pila, tenemos nuestras tres resistencias y R4, R5, R6 y R7 las hemos reemplazado por una única resistencia. Y esa resistencia es de 6,5. ¿Y todo esto para qué lo hemos hecho? Pues una vez más, para tener una única resistencia en la que conocemos la diferencia de tensión. Porque ahora este nodo A está aquí, pero también está aquí. Y el nodo de abajo está unido a tierra. Por tanto, esto me indica que aquí hay 0 voltios. Y en el nodo A hay 20 voltios. Por tanto, una vez más, conocemos la diferencia de tensión, 20, y podemos aplicar la ley de Ohm con esa resistencia de 6,5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aplicamos la ley de Ohm, que va a ser V igual R por I, en este caso V 20, R 6,5 por I. Y yo sé que la corriente que pasa por esa rama del circuito es de 3,08 amperios, más o menos, ¿vale? Y esa es la corriente que viene por aquí, ¿vale? Esa corriente que viene por aquí es la que viene por esta rama del circuito, ¿vale? Que si os fijáis es la que pasa por R4 y luego se nos va a separar en dos. Un trozo va a ir por R5 y R6 y otro trozo va a ir por R7. Pero lo que sí sabemos es que esta corriente que acabamos de sacar de 3,08 amperios es la que pasa por R4. Por tanto, ya la podemos añadir a nuestra tabla. Y por tanto, ya podemos calcular, aplicando la ley de Ohm en esa resistencia 4, VR4 será R4 por I4. R4 5 por 3,08. ¿Vale? Si hacéis el cálculo obtendréis 15,38 voltios. Y ya podemos añadirlo a nuestra tabla. 15,38 voltios es la tensión que cae en la resistencia 4. Y ahora, una vez sabemos la tensión que cae en la resistencia 4, sabemos que la diferencia de tensión aquí es de 15,38. ¿Esto qué indica? Que en el nodo de A, que en este caso es de 20 voltios, hay 15,38 voltios más que en el nodo E. Y por tanto, podemos calcular cuál es la tensión en el nodo E. ¿Cómo lo calculamos? Pues si sabemos que en el nodo A hay 15,38 voltios más que en el nodo E, pues la tensión en el nodo E será los 20 voltios que tenemos en el nodo A menos 15,38. Y si hacemos ese cálculo, obtendremos 4,62 voltios. Perdón. 4,62 voltios. ¿De acuerdo? Y por tanto ya podemos añadir esos 4,62 voltios a la tensión que hay en el nodo E. 4,62 voltios, ¿vale? Que es esa diferencia de tensión. Y ahora, una vez sabemos que en este nodo, ¿vale? Vamos a dibujarlo con un color. En el nodo E hay 4,62 voltios. Si nos fijamos, ¿qué ocurre en la resistencia R7? Pues que ya conocemos la diferencia de tensión. Es decir, ya sabemos la diferencia que hay entre el nodo de arriba y el nodo de abajo. Si en el nodo de arriba hay 4,62 y en el de abajo hay 0, pues sabemos que la diferencia de tensión en esa resistencia 7 es de 4,62 voltios. Y por tanto podemos aplicar la ley de Ohm en esa resistencia, ya que sabemos que VR7 será R7 por la corriente que pasa por la resistencia 7. Y la corriente que pasa por la resistencia 7, por tanto, será la tensión entre la resistencia. Tensión 4,62 y la resistencia es 2, ¿vale? Por tanto, nos da aproximadamente, ¿vale?, una corriente de 2,3 amperios, ¿vale? Podéis añadir esa corriente en
nuestra tabla, ¿vale? ¿Y qué nos falta? Pues nos falta calcular la corriente que pasa por 5 y 6. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a fijarnos en qué es lo que tenemos en esa parte del circuito. Volvemos a tener una resistencia 5, una resistencia 6, la resistencia 7. Sabemos que esto está a tierra y sabemos que aquí, ¿vale?, que es nuestro nodo E, hay 4,62 voltios. Por tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar que R5 y R6 están en serie y las sustituyo por una sola. Si la sustituyo por una sola, sabiendo que 5 vale 5 y que 6 vale 1, sería una resistencia de 6, ¿vale? Seguiríamos teniendo la R7, que son 2, ¿vale? Esto seguirá siendo R7. Por tanto, ahora ya en esa que hemos aplicado, que están en serie, ya sabemos la tensión que cae aquí. Pues los 4,62 voltios que hay de diferencia, ¿vale? Y por tanto, podemos aplicar la ley de Ohm, ¿vale?, que nos dice que 4,62 voltios es igual a la resistencia por la corriente que pasa. Y, por tanto, la corriente que pasa es de 0,77 amperios. Y esa corriente que pasa es la corriente que pasa por esta rama y, por tanto, la corriente que pasa por R5 y R6, que vuelve a ser la misma. Por tanto, podemos completar en nuestra tabla que pasa 0,77 amperios, ¿vale? Y ahora ya sí, aplicamos la ley de Ohm en cada una de las resistencias, ¿vale?, para saber la tensión que cae en cada una de ellas. Y eso será VR5, será R5 por I5. R5, 5 por 0,77, obtenéis 3,85. Y si hacemos VR6, será R6 por I6, R6, 1 por 0,77, 0,77 voltios, ¿vale? Por tanto, podemos completar 3,85 y 0,77, ¿vale? Y ya solo nos faltaría calcular la tensión en el nodo F, ¿vale? ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues sabiendo que en la resistencia 6 caen 0,77 voltios, eso indica que la diferencia entre este punto y este punto es de 0,77. Por tanto, si abajo hay 0, en el nodo F tiene que haber 0,77 voltios, ¿vale? Y con esto tendríamos completado nuestra tabla, ¿vale?, con todos los datos que nos piden. Podemos analizar un poco lo que pasa en el circuito de forma general, ¿vale? Si nos fijamos, la tensión en el nodo A es de 20 voltios, ¿vale? Y esa tensión se va perdiendo a lo largo de la rama, ¿vale?, R1, R2, R3. ¿De qué forma? Pues en R3 se pierden 8 voltios, por tanto en D nos quedan 12. En la resistencia 2 se vuelven a perder otros 8 voltios, por tanto en el nodo C ya solo nos quedan 4. Y en la resistencia 1 se acaban perdiendo los 4 voltios, ¿vale? Por otro lado, tenemos la otra rama, ¿vale? En la resistencia 4 se pierden 15,38 voltios, por tanto, en el nodo E nos quedan 4,62 y esos 4,62 se pierden directamente en R7 y se van perdiendo en R5. Pues se pierden 3,85 y por eso ya en F solo nos quedan 0,77 y en R6 se acaban perdiendo los 0,77 restantes. Con la corriente, ¿qué es lo que ocurre? Pues hemos calculado que por esta rama pasan 4 amperios y que por la otra rama pasan 3,08 amperios, ¿vale? Por aquí pasan 3,08. Y de esos 3,08 se dividen en dos, ¿vale? Se divide 0,77 amperios pasan por R6 y R7, ¿vale? Y 2,3 pasan por R7. ¿Y eso por qué? Pues si nos fijamos, R7, su valor de la resistencia es de 2. Por tanto, de los 3,08 amperios que venían por aquí, ¿vale?, que vienen por aquí, a la mayoría les gusta ir por R7 porque la resistencia no es muy grande. En cambio, R5 más R6, si hacéis la suma, su resistencia total es de 6. Por tanto, únicamente 0,77 pasan por aquí.
Podríamos calcular la corriente total que pasa por este circuito, ¿vale? Y para eso tendríais que hacer la resistencia equivalente, si queréis, de todo el circuito, ¿vale? Si hacemos esto, nos había quedado 20 voltios. Si hacíamos R1, R2 más R3, habíamos obtenido que la resistencia era de 5 y la otra rama, ¿vale? Habíamos hecho su equivalente y era de 6,5. Por tanto, la resistencia equivalente total sería hacer en paralelo esas dos, ¿vale? Y nos quedaría una sola resistencia. Si aplicamos la fórmula, 1 entre 5 más 1 entre 6,5, esto nos da un valor de 2,83. Y ahora ya, si queréis aplicar la ley de Ohm, sabiendo que la diferencia de tensión aquí es de 20, pues 20 entre 2,83, que es la resistencia, nos daría una corriente total de 7,08 amperios. Es decir, la corriente total que pasa por el circuito por aquí es de 7,08 y que por tanto es la que pasa por aquí, 7,08. Y de esos 7,08, si nos fijamos, la mayoría van por la rama de R1, R2 más R3, es decir, 4. Y el 3,08 restante decide ir por la rama 4, 5, 6, 7, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa rama, en total, si nos fijamos, la resistencia es de 6,5. Por tanto, por aquí vienen 4 y por aquí vienen 3,08, ¿vale? Y en total teníamos 7,08, ¿vale? Van menos por la de 6,5 porque la resistencia es mayor, ¿vale?